Ok, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, este video consiste en básicamente subirle o explicarle al menos mi solución de los tres problemas que le subí. No voy a indagar y no voy a como mostrar todo el proceso de la solución, porque el primer laboratorio se supone que algunos ya saben programar, ¿vale? He recibido un par de trabajos que están buenos. Y básicamente es como para mostrarles qué es lo que pensé, cómo lo hice y que tengan una base. Es muy probable que en los siguientes laboratorios, vale, uno de los problemas lo resuelva como con ustedes en un video y los siguientes sea el código más una explicación parecida a la que tengamos ahora. ¿Vale? Bueno, básicamente el código que les voy a mostrar a continuación es del ejercicio uno, donde básicamente se nos preguntan si es que ingresa un número, este es par o impar, ¿vale? Bueno, lo cierto es que tenemos para que tener a consideración que un número par básicamente es un número que cuando lo dividimos en dos, chuta, o mejor, es un número que tiene la forma de 2n, ¿vale? Pero esto implica de algún modo u otro que cuando dividimos cierto número, voy a colocar el número x, en 2, este tiene que tener un resto de cero, ¿vale? Esa es la lógica o eso es lo que realmente utilicé para poder... ¿Estoy grabando? Buena pregunta. Sí, esa es la lógica que utilicé al menos para este problema, ¿vale? Entonces fijémonos primero en el procedimiento y luego nos vamos a la función de arriba. Ok, ¿qué es lo que dije? Bueno, básicamente este while que coloqué acá es un while que me sirve para poder seguir preguntando muchas veces hasta que me aburra un número, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que el problema parte de aquí realmente, en la variable pregunta. Le coloco una función llamada input que básicamente cuando yo le coloque correr me va a preguntar algo, ¿vale? Y la manera de entrada de datos de este input va a ser un string. Por ende, esta variable que es pregunta que está acá va a ser un string, ¿vale? Luego que entra ¿cómo se llama? Esta variable, que es un número en forma de texto de string, va a entrar a la función de acá que yo creé arriba, que se llama par impar, ¿vale? En general van a ver en mis códigos de que las funciones partan con una palabra minúscula y luego mayúscula. Eso se llama camel case. Es una manera de escribir código y la encuentro bonita y es como bien estándar para toda la gente, ¿vale? Así como sin guiones bajos y cuestiones así. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, lo cierto es que esta función recibe un número, pero ojo que este número está en forma de string, o sea, en forma de texto. Este número entra y lo convierte a un número real, ¿vale? A través de la función float o float. Lo almaceno en una variable número y calculo la división o perdón, calculo el módulo entre el número y el 2. Recordemos de que esta cuestión que está acá es la función módulo, el operador módulo, mejor dicho, me entrega el resto de una división. ¿Vale? Entonces básicamente quiero entrelazar el módulo que se lo enseñé en el tutorial básicamente con esta lógica que está acá. Que básicamente es que si es que yo divido un número en dos, el resto tiene que ser cero y eso me indica que básicamente es par. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ok, almaceno el resto del número, que básicamente lo almaceno en la variable resto, y digo, si es que el resto es igual a cero, obviamente se cumple la condición de que es par porque lo dividí en dos, entonces printeo o imprimo el número es par. Ahora, si es que el número no es par, imprimo que no sea par. ¿Qué quiero retornar en el caso que sea par? Verdadero, y en el caso que sea impar, que sea falso. ¿Por qué? Porque me da la gana. Realmente no sirve mucho realmente en el problema. Y bueno, eso es realmente la solución del problema uno. No es la gran cosa, ¿vale? Y bueno, básicamente después pregunto como, ok, ¿desea continuar? Sí o no. Si es que la respuesta es sí, que el while se siga cumpliendo. Y si es que la respuesta no, que me imprima gracias a Diosin y que la condición del while, que el flag sea falso, entonces no se va a cumplir y va a colapsar. Esa es realmente la solución del primer problema. Eso. Ok, vamos con el segundo problema o creo que es el tercero, que es el problema del vendedor viajero, ¿vale? ¿Le estoy grabando? Pregunta. Sí. Ok, básicamente el problema del vendedor viajero tiene una pillería. No es difícil de programar, si se dan cuenta me tomó, ¿cuánto? 5 o 6 líneas.
pero sí tiene una pillería en cuanto a la matemática, ¿vale? Ok, básicamente, ¿qué consiste? En que tengo una cantidad n de ciudades, ¿sí? Y quiero saber las posibles como combinaciones que pueden hacerse entre estas n ciudades con el fin de que haya un vendedor, ¿cachai? Y que este vendedor tenga que viajar en este como conjunto de ciudades. Eh, Eso, que pertenece a un conjunto N, por ejemplo, y eso, ¿cachai? Hay un vendedor viajero que quiere viajar entre un conjunto de ciudades y este vendedor quiere saber básicamente cómo, cuál es la posible combinación de ciudades que puede tener y no nos importa si es que se minimiza la distancia, esas cosas no nos interesan. Simplemente quiero saber la cantidad de combinaciones posibles. Bueno, lo cierto es que para esta para este problema en particular tienen que tener en cuenta lo siguiente. Y ahí hay dos caminos para encontrar la solución. El primer camino es desarrollarlo a mano. O el segundo camino es recordarse sobre sus clases de combinatoria. Lo cierto es que si ustedes desarrollan esto, básicamente van a tener que decir, ok, en el caso que tengo dos ciudades, voy a tener dos posibilidades. No va a tener que ser a mano. En el caso que tengo tres, ¿cuántas voy a tener? Seis. En el caso que tenga cuatro, si es que no me equivoco, voy a tener 24. Y así sucesivamente. Eso lo van a tener que hacer a mano y se van a tener que dar cuenta de que aquí va a haber una especie de patrón. ¿Vale? Pero lo cierto es que hacer esto es súper tedioso y es súper molesto, entonces como que realmente la opción era una para que se dieran cuenta, pero tenían que tener en su mente otro concepto. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el concepto que teníamos que tener en mente? Es el que está aquí. El que usted tiene a la izquierda. Permutaciones sin repetición. Lean con atención. Dice, las permutaciones sin repetición de n elementos se definen como las distintas formas de ordenar todos los elementos distintos. Importante, todos los elementos distintos. Por lo que la única diferencia entre ellas es el orden de la colocación de sus elementos. El número de estas permutaciones corresponde a qué cosa? A n factorial. ¿Sí? O sea, básicamente, si ustedes se acordan de sus clases de combinatoria, realmente no sé cuándo uno aprende estas cosas, pero básicamente una manera de ver todas las posibilidades de combinaciones entre una cantidad n de elementos corresponde al factorial de n. Entonces, bueno, ¿qué es lo que desarrollé? Realmente es simplemente el cómputo del factorial de la cantidad de ciudades que yo entraba, ¿cachai? Por ejemplo, esta parte de acá en general siempre se coloca arriba del código, que es la zona de importación. Sí, en la zona de importación, lo escribí como el DIC. Bueno, no importa, básicamente estas que acá son librerías que uno utiliza, ¿vale? Yo utilicé Math y por si acaso creo que utilicé NumPy, pero bueno, por si acaso. Ok, si es que esto en su Visual Code no funciona, van a tener que irse a la consola, ¿vale? Y desde la consola van a tener que instalar, van a tener que aplicar el siguiente comando, que es, eh, chuta, que es pip install numpy y math. Y con eso debería ser suficiente para que tengan las librerías activas y las puedan utilizar. Pero bueno, una vez que importamos las cuestiones y las librerías, ¿qué es lo que hice? Bueno, lo cierto es que le pregunto al usuario que está corriendo el problema es que ingrese la cantidad de ciudades en que quiere entrar. Lo cierto es que este input va a estar en formato de string, ¿vale? Entonces, eventualmente voy a tener que cambiar este string a un número entero o a un número flotante. Bueno, lo cierto es que este número en string entra a la función que creé arriba que se llama combinatoria. Ok, aquí está la función que se llama combinatoria. ¿Y que entra? Entra la cantidad de ciudades, por supuesto, en string, como lo mencioné arriba. ¿Y acá qué hice? Bueno, en la parte adentro de esta cuestioncita que están viendo acá, transformé el string que contenía la cantidad de ciudades en un entero. Eso significa que tengo un número que pertenece a los enteros, ¿vale? Y adicionalmente utilicé una función que viene en la librería de math, en esta librería que está acá, que consiste en la librería de math utiliza el método factorial, por lo que calcula el factorial de un número entero que está dentro. Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy en esta línea, estoy calculando básicamente como el número de ciudades factorial.
Esto va a entregar el número caminos, va a contener el valor del factorial, ¿vale? Si es que el ingreso 3 va a contener 6 y así sucesivamente. Y luego básicamente lo único que hago es imprimir una respuesta que diga la cantidad de posibles caminos son, los números de los caminos y devuelvo los números de los caminos. Y se acabó el problema realmente, no tiene mucha ciencia. Y bueno, eso es la resolución del tercer problema. Vamos con el segundo. Ok, vamos con la del palíndromo, ¿vale? Para computar el problema del palíndromo utilicé dos funciones. Déjenme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Bueno, ¿qué es lo que hice? Partamos desde la parte de procesos, que es esta cosita que está aquí abajo. ¿Vale? Aquí está abajo está como la parte de los procesos. Bueno, ¿qué es lo que hice? Bueno, básicamente le pedí al usuario de que me agregase una palabra, cualquiera, para comprobar si es que es palíndromo o no. Lo cierto es que le apliqué el método que se llama lower, que ¿qué es lo que hace? Agarra todas las palabras dentro de un string y me las convierte a minúsculas. O sea, por ejemplo, si es que yo escribo somos, esto me lo va a convertir de algún modo u otro a somos sin mayúsculas, ¿vale? Y adicionalmente, como esto lo puse como de pillo nomás, y reemplacé los espacios en blanco por espacios vacíos. ¿Por qué? Porque podría eventualmente alguien, algún troll, colocar una frase, no sé, amad a la dama, creo que era un palíndromo, creo que sí. Entonces, como hay espacios entre medio, simplemente dije, ok, borramos los espacios. Lo cierto es que eso yo no se los pedí, simplemente les dije que utilizaran palabras, pero lo utilicé como, ok, si querían comprobar como todas las posibles combinaciones. Lo cierto es que esto va a obtener una palabra en minúsculas que no tenga espacios en blanco o saltos como espacios y lo va a guardar en formato string. String, ¿vale? Ok, aquí la imprimo, no pesquen eso y esta palabra va a entrar a la función al revés. La función al revés es la que tengo aquí arribita. O no, entra en la función vuelta, perdón. La función vuelta, ¿qué es lo que pasa? Ok, tiene como entrada una palabra que está en formato string, que es la palabra que básicamente queremos ver si es que es un palíndromo o no. Voy a tener un string vacío, que básicamente es un string que no tiene nada dentro. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, lo cierto es que voy a recorrer la palabra desde, y ahí está un poco más complicado, voy a recorrer desde la palabra o desde los índices de la palabra, supongamos que entra la palabra somos. ¿Vale? Voy a recorrer desde el principio de la palabra, desde 1 hasta el fin de la palabra más 1, eso voy a hacer. Entonces voy a recorrer, o los índices que tengo para recorrer acá en este for, básicamente va a ser y los valores que puede recorrer y va a ser 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Recordemos que los strings te indexan por 0. Por ende, un string normal va a recorrer del 0, 1, 2, 3 y 4 esta palabra. ¿Vale? Esos van a ser los índices de esta palabra. ¿Por qué hago esto? Bueno, es porque quiero recorrer la palabra al revés, ¿vale? De la manera al contrario. Y el por qué esto es porque cuando yo recorro la palabra al revés, no parte del 0, sino parte del 1. Entonces, para llegar a la primera palabra, a la primera letra de mi palabra, si es que yo la recorro al revés, tengo que sumarle 1 a los índices que está acá. ¿Por qué? Porque esta S que está al final corresponde a la posición menos 1, esta O que está acá corresponde a la posición menos 2, la M al menos 3, esta O al menos 4 y esta S al menos 5. Entonces, como podemos ver en el código, básicamente, ¿qué es lo que yo hago? Agarro el índice de la palabra, ¿vale? Y lo indexo por menos i. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Chuta, borré todo, no sé si un control Z puede devolvérmelo. No, creo que no. Chuta. Bueno, lo cierto es que voy a colocar los índices acá. Los índices que corresponden a esta cuestión acá, que era ahí, que pertenecen desde 1, 2, 3, 4 y 5. Y básicamente recorro la palabra ahí, pero desde atrás. ¿Qué significa esto? Que primero recorro el índice menos 1. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Si es que, por ejemplo, entra la palabra somos, agarro la S. ¿Vale? Luego, ¿qué hago? La S se la inserto al string vacío, que está acá. Entonces, el string vacío va a tener una S al principio.
Luego, ¿qué va a pasar? Voy a agarrar el 2 de este for, pero le voy a indexar el negativo, que significa que voy a agarrar la O del final. Entonces, esta O, ¿cómo se llama? La voy a agregar al string vacío. Acuérdense que la suma de strings es concatenar strings. Entonces, ahora el string vacío va a tener una S y va a tener una O. Lo mismo para el i igual 3, ¿vale? Va a llegar el 3, pero como lo indexo con negativo, va a agarrar el menos 3, que esa va a ser la m. Luego agarro la m y la coloco en el string vacío y así sucesivamente. Resulta que al final el string vacío va a tener la palabra que entró, pero al revés, ¿vale? Eso es lo que básicamente hace. Entonces, una vez que doy vuelta la palabra básicamente, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Ok, retorno el string vacío completo. O sea, acá voy a tener la palabra al revés, que va a ser somos. Si entra somos, va a ser somos también, porque somos es un palíndromo. O si es que entra hola, que no es un palíndromo. Si entra hola, lo que va a salir acá va a ser A-L-O-H. Aló. ¿Vale? Entonces, al revés, esta variable acá va a almacenar la palabra que entra al revés. O la frase, de hecho, también sirve al revés. Y luego esta palabra que entra va a entrar la palabra que yo ingresé al principio y la palabra que di vuelta. Y bueno, ¿qué es lo que propongo en la función comparar palabras? Comparar palabras. Básicamente, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Ok, entra la función comparar palabras, dos palabras cualquiera realmente, en formato, por supuesto, de string. Entonces, si es que la palabra 1 es igual a la palabra 2, que es la condición para ser palíndromo, recordemos que un palíndromo es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces, básicamente, si es que doy vuelta a la palabra, debería leerse igual. Entonces, si es que la palabra 1 es igual a la palabra 2, que me imprima es un palíndromo y que me devuelva verdadero, ¿por qué? Porque puedo. Y si es que no se cumple eso, no es un palíndromo y listo, se acaba. Y eso realmente es la función del palíndromo y todas las funciones. Si es que alguien no entiende, por favor escríbame, no tengan miedo de escribirme. Y eso, realmente voy a comentar bien todo esto y se lo voy a subir al Google Drive. Que tengan una linda noche, una linda semana, no sé cuándo lo vean, pero nos estamos viendo y cualquier cosa me escriben. Nos vemos. Chao, chao.